Buenos días, le habla el maestro técnico productivo Simón José Hernández, adscrito al INSE Metaminero La Victoria. Dándole comienzo a los cursos que tenemos estipulados, vamos a hablar sobre lo que es el curso de afilado de cuchillas y brocas. Este contenido, para darle continuación a esto, tenemos que está formado por un afilado de brocas y cuchillas, tipos según su operación, ángulo de afilado dependiendo del tipo de material. Para eso debemos de tener en cuenta qué es una broca. Una broca es una barra de acero templado y de tal manera afilada por un extremo que al girar puede penetrar un cuerpo, cortándolo en formas pequeñas de porciones y llamadas virutas. Dándole continuación a esto, tenemos en esta representación las partes de una broca. Como tenemos acá en este dibujo, tenemos determinado que los bordes o corte o filo de una broca viene determinado en esta parte. El centro muerto, que es la guía de la mecha, en este caso, o broca, lo debemos determinar según sea el caso en esta parte. Tenemos acá también, como parte de esta herramienta, la hélice. Esta hélice es una parte de la broca de mucha importancia, ya que a través de ella nos hace los cortes determinados para sacar la viruta al momento de hacer el trabajo. Todo esto está representado también en un cuerpo que viene de esta manera. También tenemos acá el mango de la mecha, que viene siendo representado por un diámetro determinado según sea el caso, y viene en su parte las especificaciones de la herramienta. ¿Qué debemos saber? ¿Qué es la punta? En este caso, esta parte es la parte cónica en que se determina la broca y sirve para efectuar el corte en la boca o filo, que deben distinguirse el filo transversal y el filo principal. En este caso tenemos el filo principal y el filo transversal. Este filo transversal y el filo principal o labio es la línea que une los fondos de las ranuras en el vértice de la broca. El ángulo que forman con las aristas cortantes debe de ser de 55 grados para los trabajos normales. Quiere decir, este ángulo para trabajos normales es igual a 55 grados, o sea, distribuido en una parte por acá y la otra parte en la parte que lo antecede. El cuerpo en este caso es la parte de la broca, comprendido entre el mango y la punta. Este cuerpo viene siendo esta parte acá donde está el filo principal y el filo el cual nos va a determinar el diámetro de la broca. Esta parte comprendida entre el mango y la punta es el cuerpo de la broca y lleva una o más ranuras en forma de espiral o hélices. De las brocas normales llevan dos casos. En este caso, el cuello es un rebaje que llevan casi todas las brocas al final del cuerpo, junto al mango. En el suele ir marcando el diámetro de la broca, la marca del fabricante y ángulo que el acero y el tipo de acero que está construida. ¿Cómo deben afilarse las brocas? Esta es una de las preguntas principales de la cual vamos a hacer énfasis. Para afilar una broca
tenemos que usar un esmeril o lima y desbastar las dos caras de la punta por igual. Antes de comenzar a afilar la broca, debemos de saber qué ángulo debe de tener la broca. Una vez que sabemos el ángulo, podemos usar trozos de madera o de cualquier material y con un goniómetro puedes marcar el ángulo para construir y utilizar como sea la guía. En este caso hablábamos de estos ángulos. Para la medida de estos ángulos y saber en realidad cuál es el que debemos de tener a la hora del trabajo, para eso existen diferentes tipos de galgas o herramientas de medición. En este caso vamos a hacer la representación del afilado de una mecha para perforar bronce o latón. Esta debe ir con un filo en una superficie de 12 grados en comparación con el filo centrado con las dos caras con un ángulo igual a 118 grados, comprendido una parte, dividido estos dos ángulos en una cara y la otra parte en esta cara, que van a dar como complemento un ángulo de 118 grados. Esta es una de las formas de cómo afilar una herramienta para perforar bronce o latón. Sabemos que el bronce o latón, es un material que es prácticamente pastosa la viruta al ser perforado, y esto, según como esté afilado la mecha, muchas veces no nos permite el buen acabado o buena superficie en la perforación, y para eso se determina, según estudios ya realizados, que con estos ángulos nos trabaja mejor la mecha o broca a la hora de hacer en especificación la perforación de este tipo de material. En este caso tenemos cobre o aluminio para perforarlo. Viene determinado por el mismo ángulo de 12 grados en lo con referencia a los gavilanes, y un ángulo en la superficie complementario de 50 y 50 para darnos una totalidad de, en su complemento, 100 grados. Este tipo de afilado nos da buen rendimiento según sus especificaciones, ya determinado y afilado con una galga o herramienta para el trabajo referente a la perforación de cobre o aluminio. En este otro caso tenemos aquí en especificación afilados de brocas pequeñas para perforaciones profundas. En este caso mantenemos el mismo ángulo referente a esta perpendicularidad según los gavilanes de la herramienta, y en representación con este ángulo en perpendicular al paralelismo de la herramienta, debe de tener un ángulo complementario de 100 grados, o sea, 50 de una parte y 50 de otra parte, 50 grados, para que según este afilado nos dé mayor rendimiento. El tipo de afilado, en el caso de que queramos tener perforaciones con herramientas o brocas pequeñas. En este otro caso tenemos un afilado en relación a un ángulo de 60 grados complementario. Este tipo de afilado se ve más pronunciado con un ángulo en su complemento de 30 grados por este lado y 30 grados por el otro lado, para darle un complemento de 60 grados mediante este ángulo, con un centro determinado exactamente en mitad de la herramienta,
nos determina un buen rendimiento a la hora de perforar madera, baquelita, goma, fibra de vidrio, entre otros que sean parecidos a este mismo material. En esta otra diapositiva tenemos la representación de cómo debe ser el afilado de una herramienta para ser afilada según sea el caso. En este caso vamos a hacer la forma y la determinación de cómo vamos a girar la herramienta según sea el caso de el ángulo a afilar. Vemos acá una piedra de esmeril que debía girar de esta forma como se representa acá. Aquí tenemos el apoyo de cómo debe ser representado o el ajunte de la herramienta para su afilado según sea el ángulo. Aquí vemos una prensa giratoria en el cual colocamos la herramienta a un ángulo determinado según sea el trabajo que queramos efectuar al momento del uso de este tipo de herramienta. Vemos acá un cabezal giratorio que según este movimiento no es de fácil uso a la hora de afilar el ángulo y darle el movimiento de esta forma que nos haga la construcción y el alineamiento del ángulo efectuado para el momento. Aquí tenemos otra forma de afilar las brocas en referente a un esmeril común y de forma manual y sencilla. Este tipo de herramienta está compuesto por una piedra de esmeril para uso según sea el caso de herramienta, ya sea de acero al carbono, de acero rápido o de vidia. Según sea la determinación del tipo de herramienta, debemos de tener en cuenta el tipo de piedra de esmeril que debe ser colocado o de uso determinado a la hora de hacer el afilado de la herramienta. Vemos acá en esta representación de que según el agarre de esta herramienta nos da la facilidad de darle el ángulo y el gavilán determinado con el ángulo determinado para así de esta forma hacer la representación y el afilado del ángulo según sea el caso a la hora que queramos afilar la herramienta y darle el uso según el tipo de material o el trabajo que vayamos a efectuar a la hora de la utilización de este tipo de herramienta. Vemos acá también cómo está representado la rapidez del giro de una broca. Esta se mide en revoluciones, vueltas por minutos. Abreviadamente viene representado en REV entre M y N, que sería revoluciones sobre minuto, o bien en revoluciones por minuto, o también velocidad sobre minuto, que venía representado por V sobre MIN. La fórmula que nos da el número de revoluciones de la broca se determina de la siguiente manera. N viene siendo el número de revoluciones por minuto. B viene siendo igual a velocidad de corte en metros por minutos. Y D nos representa el diámetro de la broca en milímetros.
Aquí tenemos el ejemplo mejor especificado, dándole valores a la sustitución de la fórmula que ejemplificamos anteriormente. Tenemos aquí el ejemplo de una broca de 18 milímetros de diámetro para que tenga una velocidad de 30. Tenemos acá la sustitución de la fórmula, que n es igual a 1000, que es una revolución, en este caso tomada como referencia, por la velocidad, sobre pi por el diámetro. Eso viene siendo igual 1000, que es una revolución que tomamos como referencia, por b, que es 30, sobre 3,14, que es la sustitución de pi por el diámetro, en este caso una mecha de 18 milímetros. Haciendo y efectuando la multiplicación, nos tiene que 1000 por 30 sobre 3,14 por 18 nos viene siendo igual a 530. Esto viene siendo y nos determina la velocidad, que son de 530 revoluciones por minutos, que es la velocidad que debe de tener el diámetro de 18 milímetros en este caso. Esto ha sido todo por hoy. Esperemos haya sido de su agrado y nos veremos en la próxima clase, que es la continuación sobre el afilado de tipo de herramienta. Muchas gracias. ¿La edité aquí?